qué triste es decir, es lunes, yo no quiero que sea lunes, y tú dices, ya va. Y es lunes y quiero que sea viernes. Y es que es lunes y quiero que sea viernes. Estás creando una visión, quieres ir hacia ese sueño, pero no vas a ser la misma persona. Entonces, tienes que saber en quién te tienes que convertir para lograr eso. Y ella nos lo comparte también. Y yo dije, wow, por eso me sentí tan identificada con el libro. Hola, bienvenidos a este espacio de Magnética Mind, un nuevo podcast donde vamos a estar conversando sobre los libros que leemos en el Club Magnético de Lectura. Para los que no nos conocen, mi persona Brenda y Youth Lady, las creadoras de este espacio, tenemos una membresía espectacular donde estamos leyendo un libro cada mes. En esta oportunidad estamos con el libro espectacular de Ruth Nieves de Cree en Ti, un libro maravilloso que nos ha puesto a pensar mucho. Así que bueno, coméntanos, Youth Lady, ¿qué te ha parecido este libro? Bueno, Brenda, para mí este libro ha sido de verdad maravilloso. Siento que la autora me habla a mí, sé que nos habla a todos los lectores que tenemos el libro en mano, pero ha sido un recordatorio de todo lo que he leído, de todos los libros. Siento que ella me trae como un resumen. Se ha instruido con los mentores también que yo he empezado a leer. Laín García es uno que con sus libros demasiado. Y siento que eso es como un recordatorio, como un refrescamiento de todo lo que me he leído y ha sido de verdad maravilloso volver a recordar ciertas cosas que ya las voy a ir mencionando, pero eso para mí me ha funcionado, me ha ayudado muchísimo a recordar todo este proceso. Ella habla mucho de las creencias limitantes, habla mucho de creer en ti, por eso es el título. Y de verdad, también cómo empezar a tomar acción, pues de que si viene una idea hacia ti, es empezar a tomar esa acción para que puedas lograr esos sueños, nos da herramientas. Entonces, bueno, no me quiero seguir adelantando, ahorita vamos a seguir abordando mucho más. Y para ti, ¿qué ha sido este libro, Brenda? Cuéntanos. Bueno, fíjate que, claro, las perspectivas que vamos abordando son distintas ya porque hemos transitado distintos libros que hablan mucho sobre la mentalidad y esto que mencionas. Sí, entonces, bueno, ya nosotros vamos teniendo como un avance, sin embargo, me encanta cómo cada autor nos puede aportar de manera tan particular ciertos aprendizajes, bien sea para recordárnoslos, bien sea para darnos una nueva perspectiva de lo que estamos transitando, porque bueno, también del tema que nos comparte. Porque siempre lo compartimos en nuestra comunidad, nosotros vamos leyendo junto con todos y vamos aprendiendo también, porque sí, nos justamente llegando, bueno, nos llega en el momento que tiene que llegar y vamos transitando procesos y creciendo juntos, bueno, como comunidad, que es lo bonito, ¿no? La coherencia también de lo que vamos transitando, no solamente compartir o darles un libro a leer, sino que lo vamos escudriñando junto con toda la comunidad. Me gustó mucho porque ella comparte también su trayectoria, su vida, entonces lo compartimos también nosotros, cómo crecer desde esa vulnerabilidad, exactamente, desde nuestras experiencias, desde cómo llega ese momento, y creo que también lo llegamos a compartir en un momento en el primer podcast que llegamos a compartir el año pasado, cómo hay un momento en el que nuestra vida nos pide más, ¿no? O sea, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en la vida para aprender? ¿Qué más? Y ella que comparte tan genuino como a pesar de haber alcanzado carrera, profesión, muchas cosas, hay un momento que dice, ya va, no me siento completa, no me siento llena. Exacto. Entonces, bueno, por ahí ella se desemboca temas espectaculares donde creo que en algún punto todos nos veríamos identificados, ¿verdad? Sí, total. Yo creo que eso, a veces logramos esa carrera profesional. Yo también logré mi carrera profesional como contadora y llega un momento de la vida que tú dices, ¿qué he hecho con mi vida? Creo que muchos nos lo hemos preguntado y ella incluso también dice que, o sea, porque llegas a algo, logras esa meta profesional, pero queda un vacío, queda esa sensación ahí como que algo más falta. Y totalmente lo que ella comparte para mí fue así también como que ella estaba hablando mi idioma, era como que mira, te hablo a ti o lo digo para mí porque lo leí yo, pero sé que para todos los lectores siempre hay un despertar diferente y es eso, que ella comparte su historia de que bueno, ella arquitecta y después llega un momento de su vida que empieza a buscar otras cosas, termina su carrera
y también dejó su carrera ahí para venirse en esta área del coaching y poder empezar a trabajar en su vida personal. Entonces, para muchas personas dicen, ¿cómo haces eso si llevas tantos años en una carrera profesional? Pero a la larga te das cuenta que esa no es la vida que Dios te ha llamado a hacer, o ese propósito, que te llaman a vivir, ¿no? Entonces ella lo comparte muchísimo en esta parte. Me encanta también porque compartió su historia, comparte historia de varios autores. De verdad que es eso, es como que tú puedas recordarle a la mente que ese sueño que tú quieres lograr es posible para ti, que a veces vemos ese sueño que es imposible, o esa idea que nos viene y la dejamos a un lado porque no nos creemos suficiente o no creemos en nosotras mismas para decir, no, no voy a lograr esto. Y ella dice que esa idea que viene a ti es porque, y también soy creyente de esto, que esa idea llegó a ti porque te conviene, porque es para ti, porque Dios te ha dado todo, los dones, los talentos, las habilidades para hacer eso posible. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros tenemos esas creencias que nos han limitado y no nos creemos esos sueños, porque esas creencias, como ella también lo comparte, vienen cuando nosotros somos pequeñas. La mayoría se forman cuando tenemos en nuestra infancia de 7 años en adelante. Entonces ahí es cuando nosotros vemos de que muchas veces tenemos una meta y decimos, pero ¿por qué no lo logro? Porque tienes creencias que te están limitando. Por ejemplo, mira, no sé, tú no eres suficiente para hacer eso, es imposible por la situación que estemos viviendo. Si es el tema del dinero, es que no tengo dinero. Empiezan a crearse ese condicionamiento. Entonces para uno dice, ay no, ¿para qué soñar? O sea, eso es imposible para mí, no lo voy a lograr. Mira la situación del país. Entonces todas estas cosas nos van limitando a lograr esos sueños. Entonces ella nos invita a creer en nosotros, porque es una frase tal vez muy cliché que uno dice, ay, cree en ti. Pero cuando leemos el libro, ella va mucho más profundo, porque, oye, ¿qué creencia estás teniendo? ¿Cuál es esa idea que tienes? ¿En quién te tienes que convertir también para lograr esos sueños? Tal cual. Siempre digo, puedes tener un sueño, pero hoy eres una persona, estás creando esa visión. Eso también lo vimos en nuestra comunidad. Estás creando una visión, quieres ir hacia ese sueño, pero no vas a ser la misma persona. Entonces, tienes que saber en quién te tienes que convertir para lograr eso, y ella nos lo comparte también. Y yo dije, wow, por eso me sentí tan identificada con el libro. Y cuéntanos tú, Brenda, ¿qué más aportaría en parte de esta conversación que estamos abordando? No, bueno, escuchándote decir totalmente identificada, y fíjate que siempre también lo compartimos dentro de la comunidad y en espacios donde impartimos parte de los aprendizajes de nuestra vida, y es que somos nuestra profesión. A veces estamos tenemos la creencia tan fuerte de que tenemos primero que hacer y después vendrá ese resultado de quiénes somos, que confundimos, ¿no? Nuestra identidad con nuestra profesión, con lo que hacemos, incluso con los resultados, porque independientemente hay muchos profesionales que algunos llevan muy, muy bien y otros que están bastante complicados. Entonces, tiene un tema de la identidad, en cómo me siento, y es porque vivimos una temporada, bueno, de la sociedad donde hemos criado, ¿no? Que nuestras formaciones, quienes no deben proteger. Entonces, por ahí, bueno, obviamente ya empezamos a crecer con ese ideal, con lo externo, con todos los resultados que llegamos a tener, y cuando vemos, realmente vemos, y bueno, aparte de lo que ella decía, o sea, cuando las cosas no alcanzó tan temprana edad, creo que sí, tenía 30 años, yo había hecho tantas cosas, de economía, profesión, había viajado, he hecho de todo, para simplemente después mirar en el espejo y decir, ¿qué están haciendo? O sea, a mí me falta lo exacto. ¿Cómo se te ocurre? Sabiendo espectacular. Por ahí es donde empezamos a ver ese despertar. Ese despertar. Y al final, fíjate que esto no quiere decir, es importante, que no es que no vamos, no que no merezcamos, no podamos tener una vida también en abundancia, incluso muy buena economía, porque es parte, pero no las dos. O sea, es como, están como desnivelados, ¿no? Las prioridades están al revés. Exacto. Nos hemos quizá acostumbrado o criado con las prioridades de la manera equivocada, y eso hace que siempre exista una carencia, ¿no? En cuanto a nuestro sentir, a lo que queremos lograr. A veces también por eso percibimos algo que al final quizá cuando llegamos a esa meta, o también creo que ha ocurrido mucho en la profesión, bueno, voy a graduarme y después te graduas y
¿Y ahora qué Ahora, ¿qué hago con mi vida? Sí, entonces, total. bueno, de verdad que mucho para aprender. Me pasó también con el título. Y dije, bueno, capaz ya lo hemos, es algo que ya quizás hemos trabajado, lo hemos leído, pero definitivamente el libro te lleva a la profundidad. Sí. Y bueno, a remover, a seguir removiendo creencias, miedos, muchos miedos. Sí, total. Y la realidad de los miedos. Bueno, fíjate que ella comenta, y también existe de la polaridad, que existen dos polos opuestos, el miedo y el amor. Yo siempre, bueno, todos tenemos esas dos polaridades en nuestra vida porque es parte de la vida, del proceso como tal, pero fíjate que ella también comentaba el tema del miedo. Viene siendo, por supuesto, el tema miedo, viene la incertidumbre, vienen las dudas, la envidia, vienen todas estas partes emocionales, y el miedo es es lo contrario al amor. El amor es obviamente donde tú puedas conectarte mucho más desde la fluidez, mucho más desde la expansión, desde el gozo de hacer las cosas. Y esas son emociones que existen en nuestra vida y forman parte de ella también. Yo siempre digo, mira, que el miedo es una relación de por vida. Siempre lo digo así porque siempre vamos a tener miedo a algo, y ese miedo es a lo desconocido, a esa incertidumbre, al que dirán. O sea, unas ramitas, existen varias ramitas del miedo donde se van a ver reflejados. Pero cuando nosotros comenzamos a comprender que existe esta dualidad y que en qué lado nosotros queremos estar aún más con esa frecuencia, porque ella también dice que el tema de las energías, cuando tú estás desde el amor, la energía es mucho más elevada, es mucho más ligero todo, se siente más fluido. Pero ¿qué pasa? Cuando estás desde el miedo, empieza una energía mucho más baja, una energía que te agota, es desde el esfuerzo también, porque tienes que saber identificar qué miedo tienes en el momento de tu vida con lo que estás transitando. Porque yo siempre digo esto, esa relación es de por vida. ¿Qué hacer con él? Mira, yo digo que es abrazarlo, es empezar a identificarlo, tener la valentía de decir, tengo miedo a esto, al futuro por tal cosa, dependiendo de la meta que tengas, mira, tengo miedo a esto, ¿cómo hago? Bueno, empezar a ver, a identificarlo, empezar a observarlo. Ella también habla mucho de la observación, que es que nosotros empezamos a observar nuestros pensamientos y lo dejamos ir, no nos involucramos en él para convertirnos en esas emociones y esas emociones nos controlen, por ejemplo, el miedo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto y decir, oye, mira, tengo miedo a esto, pero empiezo a abrazarlo, empiezo a empezar a escribir, si me gusta escribirlo, empiezo a hablar, a conversar, voy realmente cada vez haciéndolo menos o más chiquitico y lo abrazo y lo lleno de amor y me baso en eso. Entonces también yo diría que es parte de todo el proceso de nuestra vida, siempre va a existir, pero también es entender en qué etapa de la vida lo voy a sentir y lo reconozco, y que no me paralice, más bien me impulse, porque también existe estos dos tipos de miedo. Entonces, bueno, el miedo es que tú empieces a identificar realmente si es el miedo que te está paralizando o el miedo que te está impulsando a lograr esas metas que tú quieres, porque muchas veces el que me paraliza es que yo no hago nada, no tomo acción, y el otro es que me impulsa a hacerlo, así sea miedo. ¿Cuántas metas no hemos logrado con miedo y la hemos hecho? Entonces, eso de empezarle a recordar nuestra mente de que sí es posible hacer eso que nosotras queremos, o que nosotros como tal, porque van a haber también hombres que nos están viendo. Entonces, para ti, Brenda, también, ¿cómo identificarías ese miedo tú? ¿Cómo lo relacionarías? Hay algo importante, es que hay distintas maneras de canalizar el miedo, y muchas veces puede ser algo que nos paralice. En lugar de tomar acción, o sea, ese impulso de decir, bueno, voy tránsito. Creo que ahí es donde está el desafío. Creo que ahí es donde está el desafío, ¿no? O sea, de hacerlo con miedo. Creo que no sé si hay un libro, una frase, ¿no? Hacerlo hazlo con miedo. Sí, hay un libro. Que no es el verdadero desafío, sí. Porque cuántas sueños no hay por allí que con el que te has quedado, no has empezado, y también complementamos con la idea principal. A veces llega la idea, porque a veces decimos, no sé qué hacer, quedo con mi vida. No, las ideas nos han llegado y somos nosotros quienes nos hemos tomado acción. Nos sentimos muy pequeños, yo creo también eso, de que nos sentimos muy pequeños por esa idea que viene, o no nos sentimos capaces.
Fíjate esta frase que también lo dice ella y lo conversamos esta semana. Esta frase que la autora también lo comparte y también yo lo decía muchísimo antes de toda esta información y lo conversamos en el encuentro expansivo con la comunidad, es que nos enseñaron a decirte que creer para ver. Yo no sé si tú lo decías mucho, yo era una de las que decía siempre ver para creer. Y resulta que la vida no es así. O sea, las leyes universales no funcionan así. Funciona de que, mi amor, primero creo y después veo. Entonces, mira cómo nos cambia la fórmula, que a veces por esa idea que viene, nosotros muchas veces nos enfocamos en lo que tenemos, en lo externo, en las limitaciones y nos da miedo a tomar acción a eso. Pero si nosotros decimos, bueno, ¿qué tal? ¿Qué debo empezar a hacer? Y le empiezo a dar idea, o no idea, le empiezo a dar forma a esa idea, va a suceder magia, van a suceder cosas maravillosas que tú no sabías que podías lograr. Entonces, bueno, la autora nos trae de que somos capaces de hacer realidad nuestro sueño, que empezamos a creer en nosotros, porque también es esto. Muchas veces nosotros vemos hacia afuera. Empezamos a decir, no, pero es que mi familia no me apoya, es que mira lo que me dicen de estas cosas negativas y empiezas por tener la validación del otro y terminas abandonando ese sueño o esa idea. Sí, totalmente. Creerte esa historia que te está contando el otro más la tuya, entonces terminas abandonando su sueño. Entonces, cuando tú empiezas a creer en ti y decir, oye, mira, yo soy capaz de hacer esto, empezar a ver que tú eres, empezar a ver que eres una hija de Dios o un hijo de Dios y que Él te ha creado con todos tus dones, talentos, habilidades, te dio todo para que tú puedas lograr eso. Y cuando tú empiezas a entender eso, ahí es donde empiezas a ver las posibilidades infinitas de decir, oye, yo sí puedo lograr esto en mi vida. Entonces, bueno, es parte de esto, de ella también nos los comparte. También la parte de reconocer, bueno, ya hablamos con el tema de las creencias, si nosotros empezamos a reconocer nuestras creencias, empezamos a ver qué podemos lograr en nuestra vida y empezar a darle vida a esos sueños, porque ella lo que dice, mira, si tienes una idea y no tomas acción, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar. Pero si tú empiezas a tener la idea, empiezas a tomar acción y empiezas a ir por ese sueño, lo vas a lograr en un momento determinado. Porque esa es otra. Nosotros a veces también queremos que las cosas sucedan de inmediato. Yo quiero que ya, yo tengo esta idea y ya quiero el resultado final y mira, ya va, tenemos que pasar por un proceso, tenemos que pasar por un determinado, sí, tenemos que pasar por un proceso para lograr esa meta. Porque no nos enfocamos en quiénes somos, nos enfocamos en tomar esas acciones inspiradas y ese resultado va a llegar en el momento que tenga que llegar. Porque, mira, siempre entendí esto de que Dios no nos va a dar lo que no estamos preparados para recibir. A veces nosotros lo oramos, le clamamos a Dios, le decimos, mira, yo quiero esto. Sí, hija mía, pero prepárate. Ve y toma acción porque eso es tuyo, pero tienes que madurar para eso, porque si te lo entrego, lo vas a perder de inmediato porque no vas a saber administrarlo, no vas a saber cómo sostenerlo en tu vida. Entonces es muy importante también que nosotros vivamos el proceso y a medida de ese proceso, por supuesto, la fortaleza, creer en ti, cambiar ese diálogo negativo que tienes hacia ti misma, hacia ese sueño, cambiar esa historia, cuéntate una nueva historia en tu vida para que así tú puedas ver y digas, mira, yo soy capaz de hacer esto, que no vas a pasar desafíos, y siempre lo digo, sí lo vas a pasar, pero ¿cómo realmente yo puedo sostenerme en medio de ese proceso? Entonces, bueno, ¿qué más nos quieres aportar? Bueno, yo diría también que es importante para de pronto los que, o sea, porque dependiendo de la etapa en la que te encuentres, si ya tienes, o sea, hay personas que todavía no tienen quizás ese propósito, quizás estás estancado, quizás estás envuelto en la rutina, en el día a día, en el trabajo, que también nos hemos encontrado allí en ese, bueno, tengo que trabajar porque tengo que pagar, o simplemente eso fue lo que nos enseñaron. Y hay un momento en la vida, hay un momento que tú dices, ¿estoy haciendo esto? ¿Para qué? Incluso si te encuentras de pronto en la espiral de las deudas, ok, pagaste, trabajaste, ¿y qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con eso? Y también cuando empezamos yo creo que cuando empezamos a ver que hay tantas cosas bonitas que podemos lograr, que podemos
pasar, tantos lugares que podemos conocer, es donde empieza a despertarse de nuevo esa chispa, ¿no? Porque es decir, yo quiero alcanzar aquello, yo creo que de pronto puedo hacer esto, y empezar a descubrir, pues, también lo comentaste hace poco, que era como volver a sentirte vivo, ¿no? O sea, ¿qué más hay aquí? ¿Qué más tiene la vida para nosotros? ¿No? ¿Qué más hay allí? ¿Qué es eso que me dice? Ay, qué bonito despertarme. Tú sabes que también es horrible. En una temporada yo de mi vida también transité a mejor. No, o sea, cuando esa temporada de trabajar, tengo que irme corriendo al trabajo y voy a las 6. Bueno, acá nosotros que vivimos unos medios de transporte bastante particulares, el metro, montas de tu camioneta. Ay, tú decías, qué horrible. Tienes que llegar, pero bueno, en ese momento sin vehículo, o sea, bueno, más joven también, universitaria, yo trabajaba, estudiaba al mismo tiempo, y bueno, a la mayoría también nos ha tocado hacerlo así. Y había un momento yo estaba tan cansada y yo decía, ay, qué horrible. O cuando también esperábamos ese lunes, o sea, tú sabes, qué triste es decir, es lunes, yo no quiero que sea lunes, y tú dices, ya va. Y es lunes y quiero que sea viernes. Y es que es lunes y quiero que sea viernes. ¿Y qué pasó? Y el fin de semana, bueno, hiciste con 3 cosas y quedaste cansado igual y el lunes arrancaste cansada. Sí. No, de verdad, definitivamente eso no es vida. Yo creo que cuando empecé esta temporada de despertar, que lo que conversamos al principio, en algún momento quizás los transitaremos y también si nos damos el permiso, porque hay veces que también eso llega a tocarnos la puerta y simplemente nosotros por los miedos cerramos porque vienen los miedos, vienen los bloqueos, no nos sentimos capaces. Incluso, bueno, quería compartir por acá brevemente lo que ella compartía sobre justamente los bloqueos. Fíjate que ella dice, comparte 4, capaz hay muchos más, y bueno, por ahí hay tantos a profundizar, tantos miedos que vienen a nuestra vida, pero a veces somos muy exigentes con nosotros. Ay, ¿tú te identificas con algo de esto? Demasiado exigentes con nosotros mismos. También habla de la ausencia de merecimiento, de la falta de aceptación y de sentimientos de culpa y ausencia de perdón. Es una mezcla que a veces podemos transitar sin querer y definitivamente nos paralizamos. ¿Qué nos tendrías que decir de estos 4 bloqueos? Fíjate, yo diría que en base a esto, sí nos pasa cuando tenemos la valentía y reconocer que tenemos la responsabilidad de nuestra vida, y eso lo comparte muchísimo ella. Tenemos la responsabilidad y ya no somos, como nos enseñaron en nuestra vida, de ser víctimas de las circunstancias, de las personas. Cuando tú tomas la responsabilidad, empiezas a hacerte cargo de todo esto. Quiere decir, bueno, mira, si yo tengo un bloqueo, quiere decir, si yo tengo este bloqueo porque me exijo muchísimo, yo vengo de ese team que he sido muy exigente, más que todo es conmigo misma, y lo estoy trabajando y lo sigo trabajando, ya he mejorado muchísimo. Pero esto nos pasa porque obviamente, bueno, nos enseñaron a ser estas personas profesionales, que enfócate, logras esto, entonces tú contra todo, sí, totalmente la perfección también viene a jugarnos a nosotros, estar como en contra, porque fue lo que nos enseñaron y eso fue lo que conocimos, pero te voy a ser muy honesta, se siente demasiado pesado, demasiado. Cuando somos exigentes con nosotros, obviamente después le exigimos a otras personas, a los que trabajen con nosotros, a nuestro entorno. Entonces, lo he trabajado muchísimo y lo sigo trabajando, pero esto ha llegado a mi vida para enseñarme de que también es eso, también tenemos que perdonar, o sea, perdonarnos nosotros primero y después perdonar al otro. Es igual de como dices, ¿cómo tú vas a amar a otro si no te amas a ti mismo? Entonces, si tú quieres amar a otro, primero empieza a amarte a ti mismo. Porque todo viene primero de adentro hacia afuera, que es lo que yo quiero ver, cuáles son esos frutos que yo quiero ver afuera para que estoy cultivando adentro. ¿Cuál es esa semilla que estoy sembrando para ver ese fruto hacia afuera como tal? Entonces, bueno, eso ella lo comparte y es parte también de nuestra vida,
que a veces vivimos con estos bloqueos que muchas personas no lo saben por tema ego, que no quieren ver esta realidad que puedan estar viviendo. Entonces, cuando tú tienes la responsabilidad de tu vida y tú dices, si yo soy la creadora porque Dios me dio un libre albedrío, yo empiezo a crear una nueva realidad en mi vida, es donde yo digo, yo me empiezo a ser responsable de todo esto. Soy exigente, ok, no es para el juicio de la manera negativa, no, es que yo soy exigente, yo soy la peor, no, nada de eso, sino más bien, ok, soy exigente, ¿cómo lo puedo aprovechar a mi favor? Que puedo empezar a trabajarlo. Si me estoy exigiendo mucho en esto, tengo que ver qué puedo seguir haciendo o bajándole el ritmo al ruido mental de que esa exigencia tiene que suceder o eso tiene que suceder ya. Porque yo creo que la exigencia viene de eso, de la necesidad de que del control, que esto tiene que suceder cuando yo quiero, como yo quiero, en el momento que quiero. Y la vida a veces no es así. Entonces, también es eso, tener la valentía de reconocer qué es lo que me está pasando, cómo lo trabajo y cómo lo puedo usar a mi favor. Ya no más que seamos víctimas de la circunstancia de que otra persona me hizo esto, desde que la vida la tiene agarrada conmigo, porque como escucho a veces a las personas que dicen, yo tengo mala suerte, Dios se agarró conmigo y bueno, me mandó todas las cosas negativas, y no se trata de eso, sino que nosotros estamos creando esa propia realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una queja constantemente, porque vivimos en el victimismo. Lo seguimos repitiendo y estamos en ese diálogo constante porque nos creemos que la vida tiene algo contra nosotros, que somos los guerreros, también esa palabra muy frase, somos los mejores guerreros. No, no somos guerreros, yo no quiero ser ninguna guerrera. Yo quiero ser libre, fluir, feliz, abundante, cualquier otra cosa, pero estamos y a veces lo repetimos de manera inconsciente, o sea, es normal, o sea, es natural, somos los guerreros. No. Viene la vida y te muestra la guerra y ¡wow! Vivimos de guerra en guerra. ¿Qué estás diciendo? Cuidar tus palabras. Exactamente. Sí, definitivamente es eso. Cuidar también las palabras y también, fíjate, lo empezamos a comentar, pero no terminamos sobre la parte de nuestra mente subconsciente, que es donde está la raíz de todo y que va alineado también con todo lo que aprendimos de pequeños, porque nosotros como seres humanos aprendemos por modelo, ¿no? O sea, aprendemos lo que vemos. Entonces, por eso es que cada vivencia, cada perspectiva es totalmente distinta, pero es hacernos responsables, es ver que no, o sea, lo que aprendimos y vimos, lo que han vivido nuestros padres, tutores, cercanos, no es lo que nosotros tenemos que vivir. O sea, no tenemos que cargar con esa mochila de eventos, eventualidades, circunstancias que no nos corresponden. Entonces, hay un trabajo profundo que no todos nos gusta hacer, que es muy cómodo de ir allí a transitarlos, pero cuando somos conscientes y los trabajamos a profundidad, podemos empezar a trabajar en aquella vida que realmente queremos para nosotros. Y eso obviamente lo hacemos creyendo en nosotros mismos y en las habilidades que sí lo podemos lograr, ¿no? Sí, totalmente. También es eso. Tú dijiste hace rato algo súper importante, que nos hemos enfocado muchísimo en el tema de el tener ese resultado. Es lograr una meta, bien sea profesional. Ojo, acá no significa que no estudies, que no seas un profesional o que no vayas a la universidad. No, porque cada quien elige lo que quiere en su vida y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te enfocas mucho en el resultado, te pierdes en el proceso, cuando lo mencionaba. Entonces ahí es cuando nos enseñaron tanto a ver ese resultado y nunca nos enseñaron las fórmulas que nos han enseñado durante todo este tiempo varios mentores, y es que la parte también que yo he trabajado muchísimo, que la fórmula es primero hay que trabajar en el ser, luego hacer y luego tener. Esas tienen que ir de la mano. Nos han enseñado en nuestra vida puro hacer y tener, que es el resultado. ¿Y dónde quedó el ser? Nadie sabe dónde. Y que yo no sabía que eso existía. Pero ahorita, con toda esta información nueva, con toda esta información que nos traen estos autores, nos dicen, oye, hay que trabajar en el ser, en tus pensamientos, en tus creencias, en tus emociones, en cómo te tratas a ti misma, cómo te sientes, tu identidad. Eso es toda la parte de tu ser que viene de adentro. Y eso es lo que tú con este complemento, tú empiezas a hacer las actividades que vas a hacer y luego vas a tener el resultado que vas a tener en el momento que sea necesario, en el momento que llegue.
Entonces ahí es donde nosotros venimos a recordar también esto, que nos lo menciona Ruth en el libro, pero también que nosotras lo hemos practicado y lo hemos estado viviendo y todos los días constantemente lo venimos a recordar en nuestro día a día, porque es parte de nuestro proceso. Cuando nosotros empezamos a incorporar esto y decir, ¿cómo puedo hacer? Pero ojo, esto a veces no sucede de la noche a la mañana. Esto es un despertar de conciencia que vamos a ir adquiriendo a medida que nosotros tengamos la disposición y la apertura y la responsabilidad de hacerlo, porque la información está ahí. Yo siempre digo que no nos vamos a aprender un libro completamente, pero sí el libro siempre nos muestra algo. Tú de repente estás viviendo algo en tu vida, Brenda, y eso que tú aprendiste, esa frase era para ti. Por eso que yo al principio dije, no, pero es que la autora me habló a mí. No, es que nos habla a todos los lectores. Cómo esa frase que tú estás necesitando llega a ti para despertar aún más tu conciencia. Y es donde tú empiezas a elegir nueva información y empiezas a salir de ese círculo donde estás. Por eso que ahorita vivimos en una era de tanta información, pero el que quiere cambiar su vida la va a cambiar por completo porque está dispuesto y se hace responsable de su propia vida, de su propia transformación y dice, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar esto, porque a veces es incómodo estar en un lugar incómodamente y te quedas ahí por el conformismo. Ay, no, porque es que me enseñé esto, bien sea en un trabajo, en una relación de pareja, que lo hemos estado abordando mucho. Me quedo ahí porque es lo que yo conozco, en el lugar conocido, porque no me quiero atrever a dar un paso más. Ruth también nos dice en el libro que después del miedo están tus sueños. O sea, después de ese miedo que uno está como que no, no quiero, no. O sea, después de ese miedo viene la grandeza, tu sueño como tal. Y eso me recuerda muchísimo cuando estaba leyendo el libro. Yo decía, ¿cómo puedo compartir parte de mi proceso? Es que hace 2 años yo me encontraba ahí. O sea, yo decía, aquí tengo la idea. Ajá, tengo las acciones, pero yo no accionaba, o sea, la escribía y no pasaba más allá porque había mucho miedo. Temor a equivocarme, el miedo a el qué dirán, el miedo cómo hacerlo, ese paso a paso, porque uno quiere tener el cómo de una vez y no nos compete. Hay que dejarle, sí, hay que dejarle también su parte a Dios, que nos sorprenda también en la vida. O sea, también hay que tener esa apertura porque queremos tener el control. Una mentecita cuadrada, una contadora quiere saberlo todo, el paso a paso. Y era lo que te decía la frase de ver para creer. Y es creer para ver. Es totalmente diferente. Entonces, fíjate que hace 2 años me encontraba en esa situación. Yo decía, ¿qué hago con mi vida si yo estoy poniéndome metas, tengo la idea y no acciono? Me di cuenta que había muchos miedos que me estaban limitando y me paraban y eso me hacía sentir mal. Me frustraba. En las redes veía la vida perfecta de todo el mundo, lograba y nada. Hasta que un día dije, si Dios me dio el libre albedrío, me dio todo, es porque ¿por qué me estoy limitando y me estoy haciendo pequeña? O sea, tengo estos sueños que Dios ha sembrado en mi corazón. Él está esperando que yo tome acción porque todo está ahí, pero no lo va a hacer por mí. Yo tengo que tomar la decisión de dar el paso y la responsabilidad de decir, yo quiero tomar esto. Bueno, yo empecé a dar mis pasos, por supuesto sentí demasiado miedo, demasiada incertidumbre, pero yo decía, Dios, no me sueltes de la mano. Que yo te sienta aquí adentro de mí y me sienta respaldada de que ese sueño, estoy dando los pasos que tú consideras que yo tenga que dar para ese sueño. Y de verdad te puedo decir que hoy en día dije, wow, ha valido la pena afrontar y abrazar esos miedos y esa relación de por vida que nunca se va a ir. Esa está ahí, a medida que te pones una meta, a medida que viene un sueño nuevo, siempre va a estar ahí. Como yo empiezo a abrazarlo y decir, ¿sabes qué? Quiero accionar. Y ella también lo comparte. O sea, qué bonito es que tú digas, tengo un sueño, pero detrás de ese sueño, de ese miedo viene la grandeza, viene la expansión, viene la abundancia, esa promesa que Dios nos hace. Pero a veces nos echamos atrás. Nos venimos atrás porque digo, no me siento suficiente por ese diálogo interno que podemos estar teniendo y que de verdad nos limita. Entonces a veces creemos que es el país, que es mi empleo, que es mi jefe, que es fulanito. No, mi amor, tienes que hacerte responsable de elegirte, de elegir y de creer en ti, tener esa fuerza. Cuando tú empiezas a abrazar y decir esos miedos, sí, te abrazo, es donde nace esa fuerza, porque si tú no crees en ti, como lo dice la frase y lo dice el libro, ¿cómo otra persona va a creer en ti? O
sea, a veces buscamos que el otro crea en nosotras, pero realmente nosotras no creemos. Y yo te lo digo porque mucha gente creía en mí y yo no. Cuéntanos, Brenda, ¿te ha pasado algo similar? Me recuerdas los ejemplos de los vendedores que dicen mucho, no, se estás vendiendo un producto pero tú no lo crees, ¿quién te va a comprar? Y bueno, y nosotros somos nuestro primer producto, ¿no? Nos vendemos. Nos vendemos a nosotros, independientemente del rubro en el que te encuentres, de tu profesión, siempre es uno como persona, ¿no? Y bueno, definitivamente también me recordaba mucho estas, no sé, películas, frases cuando dicen, ay, después que llegó a viejo, mira, como que se destapó, ahora hace cosas, y es que era su verdadero ser. Era su verdadero yo intentando florecer y por el miedo incluso al que dirán también, puede ser. Muchas personas se quedan y estancados porque, bueno, es que el entorno, la familia, ¿qué van a decir? Y se quedan con eso ahí oculto, nunca reprimidos. Entonces, no era que no fue que ¿cómo se diría? Que se destapó, se quitó, se desató el cabello. Era que este era ese ser que estaba tratando de salir y no había tenido la valentía de ser quien era realmente, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente es trabajar mucho en nosotros. También, bueno, que definitivamente los miedos juegan un rol tan fundamental porque nos paralizan y a veces entre el diálogo, es como esa función, ¿no? Del diálogo negativo y la queja y el no tomar acción, que dice, bueno, esto es lo que me tocó o simplemente quiero algo diferente, pero no hago las cosas de pronto que tengo que hacer para cambiar mi estilo de vida. Entonces, bueno, cuando de verdad empezamos a creer que sí, la vida sí tiene algo maravilloso para nosotros, que sí hay algo espectacular. Yo recuerdo en una oportunidad, en un momento, nosotras en un espacio en común empezamos a tener la visión de que podíamos viajar. Bueno, por lo menos a mí eso me emocionaba tanto y yo me di cuenta que, claro, yo en ese momento estaba saliendo de mis rutinas laborales, de mi trabajo de oficina y toda esta rutina. Y cuando yo empecé a sentir, yo dije, pero es que esto no es para mí. Ahorita dicen mucho que si son los millennials, que si no sé qué. Realmente yo nunca me sentía a gusto en un horario, en esa ser empleada para mi particular. Hoy en día lo veo diferente. Obviamente hay muchas personas que disfrutan y aman su trabajo. Y eso está perfecto porque cada quien está en un espacio y también a veces cuando disfrutamos nuestra profesión es totalmente distinto porque amamos lo que hacemos. Y ahí es donde está la diferencia. No hacerlo por necesidad, no hacerlo porque es que esto es lo que me va a dar más dinero, porque al final el tiempo no es sostenible, o sea, no es sostenible. Entonces cuando yo empiezo a indagar y decir, no me siento cómoda, o sea, yo siento que hay algo más, hay algo más. Empiezan a compartirnos sobre las posibilidades empiezan a llegar como esa visión de viajar y yo me di cuenta y dije, ay, yo nunca me había percatado, nunca había quizá tomado en cuenta que de pronto yo me podía ir de crucero, que yo me podía ir a conocer otro país, o sea, siempre me gustó, pero nunca lo vi cercano, ¿no? Era como que quizá esto no es para mí, esto de pronto es una vida para otras personas o de pronto genera gente que tiene otros recursos. Y ahí es donde obviamente desde esta nueva perspectiva o esta nueva persona en la que me he ido convirtiendo es totalmente distinto decir, claro que sí, ¿sí? Obvio, claro que sí, todo. Entonces, bueno, ahí obviamente ha sido ir trabajando en esas creencias limitantes, en aquello que de pronto en algún momento pensamos que no existía para nosotros. Lo leímos también en el libro de los secretos de la mente millonaria dentro de la comunidad, espectacular. Decía, claro, es que no teníamos esa visión, no lo veíamos cercano. Y cuando nosotros no lo creemos que está disponible para nosotros, no lo vamos a lograr. Ya directamente marcamos esa barrera que no. Y de verdad que qué bonito poder ver y comprender que no es la circunstancia, no es la economía, no es país, no, literalmente todo eso está dentro de nosotros y por eso también la invitación hace rato era a soñar en grande, o sea, ¿qué es aquel sueño que tienes allí? Que tú dices, ay, no, me hubiese gustado hacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese sueño engavetado? ¿Cuál es esa idea que llegó en algún momento y tú dijiste, bueno, en otro momento? ¿Cuándo? A ver, ¿cuántos años han pasado desde que sucedió eso? Entonces, bueno, la invitación yo diría que es a desengavetar de esos sueños, de esas cosas que nos mueven, que nos dan vida y empezar a ver también, a veces lo hemos compartido también mucho entre nosotras mismas, también a nivel personal, hacer las cosas a veces sola cuesta un poquito y no es necesario, o sea, a veces podemos transitarlo en compañía de amistades, familia,
incluso comunidades como la que actualmente está en crecimiento, y eso también fue un miedo que transitamos. Sí. Para los que no conocen, el año pasado que nos atrevimos también, tomamos decisiones para atrevernos a crear esta comunidad y bueno, han venido sus mejoras, vinieron miedos, pero vino también el compromiso y la certeza de que había algo que hacer. No sabíamos qué, no sabíamos cómo, no sabíamos cuándo. No teníamos el cómo claro. No, y también nos habíamos planteado muchas cosas, o sea, debemos tantas cosas que hemos conversado, escrito, planteado. Sí. Y bueno, de verdad que de pronto nunca las cosas se van a dar como queremos, nunca vamos a tener el momento específico, las circunstancias, también eso es otra cosa. A veces nos quedamos con los recursos que tenemos y decir, no puedo con esto hacer más. Y tú dices, ¿qué tantas cosas maravillosas puedes hacer con lo que tienes ahora? Hay dar el paso, por ejemplo, e ir mejorando en el camino. Una oportunidad, un amigo me decía, Brenda, yo quiero hacer cosas de marketing y tomar fotos. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no te...? No, es que no tengo la cámara. Y yo, ¿y el teléfono? No, pero es que el teléfono, yo no importa, no tengo el micrófono, yo tampoco. Y es así, es comenzar y después los recursos van a ir llegando. Entonces yo le decía, no importa, o sea, con lo que quieres. Y es una decisión también de creer y de quedarnos con el diálogo de que no tenemos los recursos y que hasta que no lo tengamos no vamos a avanzar. Y eso también es una decisión de no querer avanzar. Y a veces nos autolimitamos por eso, ¿no? Sí, bueno, totalmente eso, totalmente que siempre vamos a tener ese sueño y a veces nosotros mismos nos limitamos por el hecho de ver nuestra situación en este momento y decimos que es muy poco, pero tal vez es lo suficiente en este momento para que comiences. Y después vas a seguir escalando, porque a veces creemos que es poquito o no tienes, es porque viene la comparación con otras personas. Entonces ahí con lo que tú tienes, sácale el máximo provecho. O sea, tienes un teléfono, vaya y haga lo que usted quiera hacer, grábese. Tienes un micrófono, vaya, no lo tienes, con el teléfono, los audífonos y después vas escalando, vas creciendo. Y así sucesivamente suceden con los sueños para seguir, para lograrlos y no quedarte ahí en ese hubiera hecho. ¿Cuánta gente no ha dicho hubiera logrado esto? Y se quedan en eso. Entonces aquí la invitación es que vayas por esos sueños, de que tomes acción, de que creas en ti y empieces a trabajar en eso que tanto quieres tu corazón, porque ya está disponible para ti. Dios te lo dio y te dio todos los recursos para que lo hagas posible. Y por supuesto, cada vez vas a mejorarlo y lo vas a hacer mejor, porque eso también cada día te vas a permitir crecer. Bueno, para ir culminando, quiero compartirte estas preguntas de reflexión, de empezar a decir cuál es ese sueño. Bueno, Brenda ahorita lo dijo, cuál es ese sueño que yo tengo engavetado, que he dicho después lo hago. Recuerda que la vida es muy corta y no esperes mañana porque no sabes o cuántos años más para seguir haciendo y hacer ese sueño realidad. La otra pregunta te diría de que cuáles son esas limitaciones que tú sientes que tienes. Empieza a escribirlas, empieza a identificar qué me está limitando para lograr este sueño, qué realmente yo tengo, cuáles son esas limitaciones que tengo y cuáles son esas fortalezas que yo tengo, porque sé que tienes bastante. Enfócate más en esas fortalezas que en esas debilidades que puedas estar teniendo. También te diría que empieces a decir quién eres hoy y en quién te tienes que convertir. Siempre lo digo porque de verdad funciona y trae demasiado poder estas preguntas. Así que te las dejo si las quieres reflexionar para que empieces a creer en ti. Y también te recomendamos, por supuesto, leerte el libro de Ruth, Cree en ti. Ella tiene varios libros. Nosotros nos terminamos de leer este libro en este mes con nuestra comunidad y siempre sigue buscando ese crecimiento en ti. Hay muchísimas herramientas para que puedas lograr eso que tanto quieren, no te limites. Y bueno, también queremos invitarte a nuestra comunidad. Tenemos una membresía que se llama Magnetízate para que puedas encontrar esta comunidad lectora, que somos un grupo de personas que están dispuestas a hacer realidad su sueño de caminar en comunidad, de caminar en comunidad y crecer juntos. Así que bueno,
está disponible la membresía para ti. También vas a encontrar otros recursos, vas a encontrar talleres, otros temas que estamos viendo en pilares de mentalidad, dinero, planificación, espiritualidad. O sea, esto es una comunidad integral que estamos construyendo y que están haciendo desde el amor y desde la expansión. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Si llegas a leer el libro de Ru, Cree en Ti, coméntanos, déjanos tus comentarios para que así puedas decirnos qué te pareció este libro, porque de verdad promete, tienes que leértelo para que puedas seguir creciendo. Y bueno, quiero terminar con esto de que fíjate que estamos comenzando el año, ya te pusiste tal vez metas. Tienes tus metas, las escribiste y a veces esas metas quedan ahí y este libro nos ayuda a impulsarnos a creer en nosotros para lograr esos sueños. Así que por eso lo decidimos en esta comunidad para comenzar en este proceso y con este podcast. Así que bueno, gracias por estar y te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte beso. Chaito.